El corazón delator, un cuento de Edgar Allan Poe. Es cierto, soy nervioso, terriblemente nervioso. Lo he sido y continúo siéndolo. Pero, ¿por qué decir que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. Por encima de todo, tenía muy agudizado el sentido del oído. Oigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y a veces muchas cosas del infierno. ¿Eso significa que estoy loco? Escuchadme y observad que cuerdamente, con cuánta calma, soy capaz de relataros toda esta historia. Sería imposible decir cómo entró primeramente la idea en mi cerebro, pero una vez concebida me persiguió día y noche. No existía ningún motivo, no había pasión alguna. Yo quería al viejo. Él nunca me había tratado mal, nunca me había insultado, pues yo no deseaba su oro. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo de buitre, un ojo azul pálido, recubierto por una película. Siempre que se fijaba en mí, sentía correr la sangre helada por mis venas, y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui haciendo la idea de quitarle la vida, y de ese modo librarme para siempre de su ojo maldito. Y ahora viene la dificultad. Me creéis loco, pero los locos no saben nada y nada, y yo, sin embargo, deberíais haberme visto. Os habríais dado cuenta con cuánta discreción procedí, con qué precaución, previsión y disimulo llevé a cabo mi trabajo. Nunca fui tan amable con el viejo como la semana anterior a su muerte, y cada noche, casi a medianoche, giraba la aldaba de su puerta y la abría. ¡Oh, qué suavemente! Entonces, cuando estaba lo suficientemente abierta para meter la cabeza, introducía una linterna sorda cerrada, perfectamente cerrada, de modo que no saliese ninguna luz, y luego metía la cabeza. ¡Oh! Os habríais reído al ver qué astucia llevaba a cabo mi propósito. Me movía lentamente, muy lentamente, con el objetivo de no turbar el sueño del viejo. Tardaba 1 hora en pasar mi cabeza por la abertura, para poder ver al viejo tendido en su lecho. ¡Ah! ¿Podría haber sido un loco tan discreto como yo? Y luego, cuando mi cabeza estaba en la habitación, abría la linterna con precaución infinita. ¡Oh, con cuánta precaución! Porque chirriaban los goznes. Dejaba la linterna abierta lo necesario para que un solo rayo fuese a dar sobre el ojo de buitre. Y eso lo hice durante 7 largas noches, precisamente en la medianoche, pero siempre encontraba aquel ojo cerrado, y así era imposible realizar el trabajo, pues no era el viejo quien me dejaba, sino su maldito ojo. Cada mañana iba atrevidamente a su habitación y le hablaba de forma animada, llamándole por su nombre en un tono cordial y preguntándole cómo había descansado. De este modo comprenderéis que habría tenido que ser un viejo muy perspicaz para sospechar que cada noche, precisamente a las 12, yo le observaba mientras dormía. La 8ª noche tomé mayores precauciones que de costumbre para abrir la puerta. El minutero del reloj se movía mucho más precisamente que mi pulso. Nunca, antes de aquella noche, había sentido la extensión de mis propias energías, de mi sagacidad. Apenas podía contener mis sentimientos de triunfo, pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él ni siquiera sospechaba de mis acciones o de mis pensamientos. Yo me reía ahogadamente ante la idea, y él tal vez me oyó, pues se movió de pronto, sobre la cama, como si estuviese asustado. Quizá pensaréis que me retiré, pero no fue así. Su habitación era tan negra como la pez, y estaba completamente a oscuras, pues los postigos estaban firmemente cerrados por temor a los ladrones. Yo sabía que él no podría ver la abertura de la puerta, y continué empujándola firmemente. Tenía metida la cabeza, y estaba a punto de abrir la linterna,
cuando mi dedo pulgar resbaló sobre el cierre de hojalata y el viejo se levantó gritando: «¿Quién anda ahí?». Me quedé inmóvil y no dije nada. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en el intervalo no le sentí echarse de nuevo. Él continuaba en la cama escuchando, precisamente como yo lo había hecho noche tras noche, escuchando la muerte que acechaba la pared. Repentinamente un ligero gemido, y supe que era el gemido de un terror mortal. No era un gemido de dolor o de pesar, no. Era el sonido quedo y ahogado que surge del fondo del alma, cuando está sobrecargada de espanto. Yo conocía muy bien ese sonido. Muchas noches, a medianoche justamente, cuando todo el mundo dormía, había brotado de mi pecho, profundizando con su eco espantoso los terrores que me acongojaban. Digo que lo conocía muy bien. Sabía lo que el viejo sentía y le compadecía, aunque me riera en el fondo de mi corazón. Me constaba que había permanecido despierto desde que oyó el ruido por vez primera, y se agitó en la cama. Desde ese momento sus temores habían ido en aumento. Había estado tratando de convencerse que aquel ruido era infundado, pero no lo consiguió. Debe decirse para sí: no es más que el ruido del viento de la chimenea. ¿Es solo un ratón que atraviesa la estancia? ¿O es simplemente un grillo que ha cantado solo una vez? Sí, tuvo que tratar de convencerse a sí mismo con aquellas suposiciones. Por todos sus intentos fueron en vano. Todo fue en vano, porque la muerte se acercaba a él en paso fugitivo, proyectando su negra sombra y envolviendo a su víctima, y la influencia lúgubre de la sombra imperceptible le hizo sentir, aunque no lo veía ni oía, la presencia de mi cabeza dentro del cuarto. Cuando hube esperado un largo rato, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví dejar al descubierto una pequeña, muy pequeña raja de la linterna, y de ese modo lo hice. No podéis imaginaros qué cautelosamente realicé mi propósito, hasta que al final conseguí un rayo tenue, como el hilo de una araña, que surgía de la abertura de la linterna y se proyectaba de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, enormemente abierto, y yo me volví loco de al verlo. Lo veía con toda claridad. Era de un color azul mate, con un espantoso velo que me estremecía hasta la médula. Pero no pude ver otra cosa en el rostro del viejo. Tal vez, instintivamente, había dirigido el rayo precisamente sobre el condenado sitio. ¿Y no os he dicho que lo que se tomaba en mí por locura no es sino la agudeza de los sentidos? Entonces llegó a mis oídos un bajo, quedo y rápido sonido, semejante al que produce un reloj cuando se le envuelven algodones. Yo conocía demasiado bien aquel sonido. Era el latido del corazón del anciano. Aquello aumentó mi rabia, lo mismo que el terror estimula el coraje del soldado. Sin embargo, me reprimí y continué esperando. Apenas respiraba. Sostenía la linterna sin movimiento. Con firmeza de pulso mantuve el rayo de luz sobre el ojo. Entretanto, el sonido infernal del corazón aumentaba. Cada vez se hacía más rápido, y más alto a cada instante. El terror del hombre debía de haber llegado al extremo. Se iba haciendo más alto a cada momento. ¿Me comprendéis bien? Ya dije que soy nervioso, y lo sigo siendo. Entonces, en el profundo silencio de la noche, en medio de aquel terrible silencio de la vieja casa, un ruido tan extraño como aquel despertó en mí un incontrolable terror. Sin embargo, durante algunos minutos más me contuve y permanecí inmóvil. Pero el latido se iba haciendo cada vez más alto, más alto. Pensé que mi corazón estallaría, y entonces una nueva inquietud se apoderó de mí. Aquel ruido podía ser oído desde muy lejos. La hora del viejo había llegado. Con un grito infernal abrí la linterna y salté al interior de la alcoba. El viejo inmediatamente gritó, pero solo una vez. En un instante le arrojé al suelo.
volcando sobre su cuerpo el pesado lecho. Luego sonreí alegremente al haber cumplido mi plan, pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido sordo. Aquello, sin embargo, no me inquietaba, pues me constaba que no podría oírse a través de la pared. Finalmente cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba frío, tan frío como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y la retuve allí durante algunos minutos. No había ninguna pulsación. Estaba completamente muerto. Su ojo no podría molestarme ya más. Si todavía me creéis loco, dejaréis de creerlo cuando os descubra las prudentes precauciones que tomé para ocultar el cadáver. La noche declinaba y yo trabajé apresuradamente y en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego, levanté 3 planchas del suelo de la habitación y lo deposité entre el entarimado del piso. Volví posteriormente a colocar las maderas con tal cuidado y de modo tan perfecto que ni un ojo humano, ni aun el suyo, podría haber descubierto nada anormal. No había que lavar ninguna mancha, ninguna gota de sangre. Para algo había tenido tanto cuidado. Una cubeta había hecho desaparecer todo. Cuando hube acabado todos esos trabajos eran las 4, y estaba tan oscuro como medianoche. Cuando el reloj dio la hora, oí que llamaban a la puerta de la calle. Bajé a abrir con alegría, pues, ¿qué había que temer? Entraron 3 hombres que se presentaron a sí mismos como agentes de la policía. Un vecino había oído un chillido durante la noche y sospechaba que se hubiera producido un acto violento. La sospecha fue comunicada a la oficina de la policía y ellos, los oficiales, fueron enviados para investigar el caso. Me sonreí. ¿Qué podía yo temer? Di a aquellos caballeros la bienvenida. El chillido, les dije, lo produje yo mismo, en sueños. El viejo, les referí, estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Les invité a buscar bien. Finalmente, los conduje a su habitación. Les mostré sus tesoros seguros, sin tocar por nadie. En el entusiasmo de mi confidencia, traje sillas a la habitación y les invité a que descansaran de sus fatigas, mientras yo mismo, con la osada audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi propia silla precisamente encima del lugar donde reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se dieron por satisfechos. Mis maneras les habían convencido. Yo estaba completamente tranquilo. Se sentaron. Y mientras yo contestaba alegremente, ellos hablaron de cosas familiares. Pero no mucho tiempo después me sentí palidecer y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me sonaban los oídos, pero ellos, sin embargo, seguían sentados y charlando. El sonido de los oídos se hizo más claro. Continuó y llegó a hacerse claramente perceptible. Yo hablaba mucho para librarme de aquel sentimiento, pero este continuaba y se precisaba cada vez más, hasta que al fin descubrí que el ruido no estaba en mis oídos. Debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con fluidez y en voz más alta de lo común. El ruido aumentó. ¿Qué podía hacer yo para evitarlo? Era un sonido bajo, sordo y rápido, semejante al que produce un reloj envuelto en algodones. Abrí la boca para respirar y los oficiales no oían nada. Hablé más rápidamente, más vehementemente, pero el ruido seguía aumentando con firmeza. Me levanté y argumenté sobre varias bagatelas, a gritos casi, gesticulando violentamente, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no se irían? Me puse a recorrer la habitación de arriba abajo, dando zancadas, como si excitasen mi furia las observaciones de aquellos hombres, pero el ruido seguía aumentando firmemente. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué podría hacer? Grité, bramé, blasfemé, balanceé la silla sobre los maderos, pero el ruido se alzaba sobre todo y aumentaba continuamente. Se hizo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y aquellos hombres charlaban amablemente y sonreían. ¿Era posible que no lo oyeran?
Oh, Dios Todopoderoso, oh no, ellos lo oían, ellos sospechaban, ellos lo sabían, se estaban burlando de mi espanto. Eso pensé y eso pienso ahora, pero cualquier cosa era mejor que soportar aquella agonía. Cualquier cosa era más tolerable que aquella burla. Yo no podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Sentía que debía gritar o me moriría. Y de nuevo se escuchaba más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Malvados!, grité. No disimuléis más. Admito el hecho. Apartad esos tablones. Aquí está el latido de su horrible corazón. Fin del Corazón delator. Cuento leído por Sara Alonso, Eva Pérez, Hugo Ortega, María José Campos y Lucía Rodríguez, estudiantes de tercero de la ESO, del equipo de animación a la lectura Vive, Sueña, Lee.